Gente, en el New World han cambiado el sistema entero del crafteo. Entero. Así que vamos a verlo todo. La verdad que es muy interesante. Vais a ver cosas que vais a flipar. Pero primero, antes de empezar, os quiero recordar que todo lo que vais a ver está en el PTR, en el server de prueba. Así que la expansión puede ser que cambie materiales, en plan pueden que suban la cantidad de materiales o que baje. Depende de lo que vean los jugadores que están probando la expansión en el PTR, depende de cómo saldrá la cantidad de items, porque muchas veces eso cambia. Así que no lo toméis como si fuese 100% lo que va a salir. Así que al menos tendremos una idea de lo que hay, de lo que va a pasar y tal, pero la cantidad de materiales no la toméis en serio, ¿ok? Pues primero, gente, cuando vais a entrar a la expansión, obviamente no vais a tener el GS 700, que es el máximo GS y nivel 65. Hay varias maneras de conseguirlo, que es el crafteo o que te caigan allí en dungeons o en PvP y tal. Pero ahora os voy a enseñar otra manera de conseguir items 700. Hay hasta gente que hasta el día de hoy me preguntan, oye, ¿y los items named que tengo al 625 o al 690, al 690, claro, o al 590, ¿qué hago con ellos? ¿Los aprovecho o algo? Pues mirad, gente, seguid conmigo en este vídeo y vais a ver y vais a saber mucha cosa. Primero, lo que tenemos que hacer es ir a un horno de alges, ¿vale? Entramos en el horno y lo primero que vais a ver, obviamente, los orbes, todo eso que es lo típico de siempre. Pero cuando bajamos abajo, aquí salen todos los items named de cualquier dungeon. Estos son de la dungeon nueva, ¿vale? Que se fabrican con materia. Como veis, el GS es 545 porque son bajitos. Así que estos no nos interesan. Vamos a ver estos. Esto para el tema de fabricar. Si te interesa cualquier item, en este momento estás usando un item named en el juego y luego cuando salga la expansión pues quieres ese item, el mismo pero con GS alto. Aquí lo tienes, ¿vale? Por ejemplo, estos de Genesis pues te van a salir 695. No está mal. Lo que os quiero enseñar, aparte de fabricarlos con materia normal, con materia de dungeon, de mutadas y tal, aquí viene lo interesante. Tenéis ya items named, no queréis fabricar nada, queréis solamente subirlos de GS. Pues aquí tenéis la manera de subirlos. Y aparte de eso, podéis elegir el tercer perk. Por ejemplo, tienes yo qué sé, unos guantes named con libertad, renovación y fortificación esquiva. ¿No te gusta renovación? La puedes cambiar por cualquier perk que hay en el juego. Cualquiera. ¿Vale? Vais a elegir el perk, le vais a dar encima y aquí sale Vorpal directamente. Y esto lo podéis cambiar las veces que vosotros queráis. Mientras tengáis los materiales estos, pues lo podéis cambiar cuando queráis. Lo mismo pasa con los artefactos. Ahora mismo no lo he podido conseguir porque es mucho farmeo para el PTR. Pero básicamente si tenéis un artefacto, ya lo habéis conseguido, habéis hecho todas las misiones, os queda solamente fabrica el artefacto. Lo llevas aquí al horno del alges y haces lo mismo. Lo mismo y el tercer perk lo eliges tú. Eso está muy bien, está muy bien, porque imagínate que tienes uno, como he dicho antes, libertad, fortificación, esquiva, y la tercera perk la puedes poner tú, así que está muy bien. Y como veis aquí, los orbes piden solamente un orbe, piden matriz de alma y obviamente el arma que tenéis o que queréis mejorar o cambiarle perk o todo. El matriz de alma, de arma. Estos hay varios, hay de arma, de armadura, de joyas y tal. Todo eso se consiguen de solo una manera, de momento, en el PTR, porque no me parece normal, así que creo que lo van a cambiar. La única manera para conseguir los matrices es cuando subas de nivel de profesión, por ejemplo, imagínate de 200 a 201, pues te dan una cajita que es morada, que tiene 3 estrellas. Cuando abres esa caja, pues tiene la probabilidad de soltarte el matriz. Depende, si es caja de armadura, pues te suelta de armadura. Si es de la profesión de armas, pues te suelta de armas. Eso no me parece bien porque tiene solo probabilidad. Además, un nivel cuesta muchísimo subirlo en esas profesiones. Así que no creo que se quede así. Por eso digo que estamos solo en el PTR. Luego te pide el Dark Matter ese que yo os comenté ayer en Twitch, en el directo, que este se parece mucho al Shard.
Obviamente no se va a usar para subir el GS, pero se va a usar para los artefactos como para los names para tenerlos de GS alto. Este se consigue de muchas maneras, haciendo dungeons, los cofres de dungeons, matando bosses, matando los raffle bones, esos que no sé cómo se llaman en español, o directamente aprovechando items named o items legendarios. Tienen que ser legendarios, da igual si son named o son normales, cualquier item legendario te suelta los Dark Matter esos. ¿Te lo suelta 100% seguro? No, creo que tiene una probabilidad del 90% que te lo suelte. Eso del tema de los items named y los artefactos, por si queréis fabricarlos y tal. Luego obviamente viene el sistema del crafteo, por si queréis craftear vosotros. Vamos a verlo. Vale, ya estoy en la mesa, gente, y ahora vamos a ver el sistema del crafteo. Si quieres craftear tú, tienes ya la ropa del crafteo, tienes los buffos, trofeos, comida, todo preparado. Lo único que te falta es venir a la mesa y craftear. Pues cuando vienes, obviamente te van a pedir materiales, que son estos, los nuevos, y cuando lo pones, veis que el GS sube. Pues esto obviamente va a afectar los trofeos, va a afectar la ropa, que yo en este momento no tengo nada. No tengo nada, ni los trofeos puestos. Así que el GS va a subir a 700. Igualmente, recordad que podéis craftear con el escarabajo. Como veis, gente, cuando tengáis la profesión al 250 y queréis fabricar con el escarabajo nuevo, que es se llama el Prismatic Scarab, que es este de aquí, que básicamente te pide 10 escarabajos para fabricar uno. Si queréis craftear cualquier pieza con ese escarabajo, vais a la mesa preparados con trofeos y todo, comida y todo, y este es el menú que os sale, que sabéis, el escarabajo ese os permite fabricar la pieza de vuestros sueños con los 3 perks que queráis, con los atributos que queráis, y vais a tenerla obviamente al GS700, así que será una pieza perfecta. Y aquí vienen todos los materiales que nos pide. Obviamente las chapitas aquí abajo, los patrones que pide 10 de cada cosa, pero sabes que después de fabricar esto no vas a necesitar los patrones más porque ya está, ya tienes la pieza de tus sueños. Luego nos pide el escarabajo y nos pide el Azot Inductor. Vamos a empezar con el Azot Inductor. Primero, este se vende solamente en la facción, ¿vale? Y tiene un cooldown de 1 semana, así que si compráis uno, no vais a poder comprar otro hasta que pase 1 semana. Así que no podéis craftear desde el primer día el set entero o los sets enteros. Tenéis que esperar por cada pieza 1 semana. El escarabajo, pues ya hemos dicho cómo se fabrica. Igualmente os lo voy a enseñar. Y obviamente este es el escarabajo, ¿vale? Te pide 10 escarabajos normales y te pide bloque prismático. Estos todos los prismáticos son los materiales nuevos, es como las Asmodeum en su momento cuando acababa de salir. Estos también os voy a enseñar cómo se fabrican, ¿vale? Y comentando el tema, entre comillas, lo de matrices que comenté antes, también se pueden fabricar. Aquí lo veis. Pero os piden varias cosas que esto también se puede fabricar, como veis aquí. Y cada cosa te pide el material. Básicamente todo el tema del crafteo es sobre los materiales nuevos, ¿vale? Así que ahora vamos a ver los materiales nuevos, cómo se fabrican. Como el tema de la fundición, los minerales como el cuero se aplica el mismo método. Así que vamos a ver solamente en la fundición cómo se hacen los lingotes esos prismáticos y luego eso se aplica en todo, no hace falta enseñarlo. Vamos a bajar abajo, obviamente yo no tengo la profesión al 250 porque estoy en el PTR, son 200, como veis aquí arriba. No puedo fabricarlo, pero te lo dan todo. Primero, los minerales que hay nuevos en el juego es este, mineral mitril. Madre mía, vaya nombre. Como el mineral, como el cuero, como fibra, como madera, todo hay minerales, hay materiales nuevos, ¿vale? Y con esto obviamente vas a fabricar el lingote prismático. Pero antes de fabricar el lingote prismático, pues tienes que fabricar el lingote de mitril. Entonces, en vez del Asmodeum, que literalmente ya tienes el oricalco y fabricas directamente con el lingote del oricalco, el Asmodeum aquí no, pasas por dos. Farmeas el mineral, fabricas el lingote y luego fabricas el lingote prismático que tiene cooldown, obviamente.
Bueno, cuando tienes el mineral, pues lo tienes que combinar con un lingote para fabricar con lingote de oricalco para fabricar un lingote de mitril. Y luego con este lingote de mitril, bueno, 10, tienes que bajar abajo para fabricar el lingote prismático, que lo he dicho, tiene el cooldown igual que el asmodeum. El resto no tiene cooldown, solamente los materiales estos prismáticos como el asmodeum y todo eso que tenemos ya en el juego. Luego, obviamente, cuando fabricas tu cooldown de asmodeum, pues aquí lo aprovechas para fabricar el cooldown del lingote también. Y aquí veis los lingotes de mitril. Te piden 10 por cada uno, así que por cada día, literalmente cada día necesitas 100 lingotes de mitril y 10 de asmodeum. Lingote de mitril no tiene cooldown, así que no habrá ningún problema. Esto se aplica en todas las mesas, lo he dicho y lo repito, se aplica en carpintería, en el tema de madera, se aplica en fibra, se aplica en cuero, se aplica en todo. Así que el sistema sigue lo mismo, esto no ha cambiado. Lo que os quiero decir, si queréis fabricar con el escarabajo vuestra pieza perfecta, no lo vais a conseguir todo el primer día. Vais a tardar muchísimo en conseguirlo por el tema de la cantidad de materiales que os pide, ¿vale? Y las pesadas os piden doble, os piden 440, que son 44 días y este son 22 días. Así que echadle cuántos días vais a tardar en fabricar cada pieza, porque es por tema de cooldown. O básicamente la gente lo va a comprar, aunque va a estar carísimo al principio, carísimo. Todos los materiales prismáticos van a ser muy caros. Como veis, aquí tenemos el mineral o el lingote, aquí tenemos el cuero y aquí tenemos la fibra. Y bueno, gente, eso es todo del tema del crafteo nuevo y tal. Luego, obviamente, hay otras maneras de conseguirlo, como en las dungeons. Bueno, mejor que de dungeons, vamos a decir... Mutadas altas os van a tocar ítems a la clase que lleváis. Por ejemplo, si entras DPS destreza, pues te van a tocar ítems DPS destreza, AGS 700. Así que hay muchas maneras de conseguir sets y el crafteo obviamente ayuda. No solamente el crafteo, los names también, todo ayuda a llevarte a lo mismo. Esto que os he hecho en este vídeo es solamente del crafteo de ítems, armadura, armas y joyas, ¿vale? Hay varias cosas que entran nuevas que no las voy a comentar en este vídeo, pero en el siguiente os lo voy a comentar, como por ejemplo bolsas, herramientas, porque todo cambia. Y si no lo llevas todo al 700, bolsas, herramientas, armadura, arma, joyas, no vas a tener el GS 700, todo afecta. Así que antes de cerrar el vídeo os voy a enseñar el Azot Inductor, ¿vale? Porque no lo he enseñado, que es de la profesión. Pues como veis, gente, aquí estamos en la tienda de la facción y es el último nivel que han puesto nuevo. Aquí tenemos el Azot Inductor, ¿vale? 25k, 75k de blasones. Y este es. Podéis comprar solamente uno a la semana, así que vais a poder hacer el set, pero es solamente cuestión de tomarlo con calma, porque este ítem es a recoger, así que no lo puedes comprar en la subasta ni nada. Tienes que esperar cada semana comprar uno y ya está. Y bueno, gente, ya hemos llegado al final del vídeo. Eso es todo del sistema del crafteo. Luego más adelante os voy a hacer un vídeo de todos los materiales que tenéis que farmear, todos los materiales que tenéis que guardar, cómo hacer dinero cuando salga la expansión y todo eso. Ahora lo que me gustaría que me digáis, que me dejáis en los comentarios vuestra opinión sobre todo lo que habéis visto, la cantidad de materiales, el cooldown, todo eso. Me gustaría saber si opináis que el sistema está muy bien y el cooldown que han puesto es solamente para que la gente no tenga el set full bis el primer día, o que os parece que es un coñazo, muchísimo farmeo, mucho tiempo, muchas horas y tal. Así que dejádmelo en los comentarios y si no estáis suscritos todavía, pues ya es el momento. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!